Primero de Reyes, capítulo 13. Si ustedes se ubican en su Biblia allí. Ok, vamos a orar. Oremos. Incline su rostro o cierre sus ojos y oremos. Señor, este día hemos venido a este lugar para adorarte, Señor, para adorarle y glorificar su nombre y edificarnos con su palabra. Nosotros solo somos instrumentos. Le pedimos que nos hable una palabra, que nos dé una palabra, que fortalezca nuestras vidas por su palabra y que nos dé su dirección. Una palabra puede cambiar nuestra vida. Le damos la honra y la gloria. La iglesia dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor este día. Gloria a Dios. Yo siempre digo que estas cosas, aplausos y amenes, aleluya, los digamos con ánimo. Que nosotros no somos mormones. Nosotros somos creyentes llenos del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Entonces, en su Biblia, usted se puede ubicar en Primero de Reyes, capítulo 13. Allí estuvimos leyendo la historia de, ¿se acuerda esa historia? De cómo era esa historia, de el viejo profeta y un profeta que llega de Judá con una misión imposible, como dice la película, una misión imposible. Este profeta del sur camina muchos kilómetros, decenas y decenas de kilómetros, con una misión de Dios. Y la misión de Dios es que lleva una orden, una palabra de Dios al rey Jeroboam, y lleva también una señal. Y entonces rápidamente en Primero de Reyes 13:1 estamos hablando del espíritu de fe. El espíritu de fe, porque el espíritu de fe es creer lo que Dios dice, pero es también hablarlo. Mucha gente cree, está bien, mucha gente cree y eso está bien. No estoy diciendo que está malo, no, está bien, pero la palabra produce resultado en nosotros cuando nosotros la creemos y la declaramos. Una cosa es decir, yo creo, otra cosa es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una cosa es saber que Él es nuestro sanador, pero otra cosa es decir, Jehová es mi sanador, el Señor es el que me sana. Entonces, cuando la palabra del Señor está operando vivamente en nuestras vidas, es cuando la palabra produce resultado. Dice el Señor estas palabras: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si Dios te da una palabra, si Dios le da una palabra, esa palabra tiene poder para transformar su vida, su familia, su presente, su futuro. Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida y la situación en que nosotros nos encontramos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Entonces, rápidamente voy a la historia porque la historia es extensa. Ya la he medio leído 2 veces y dice que aquí en Primero de Reyes 13:1, si puede leer conmigo rápidamente. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso,
idolátrico, por supuesto, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo así: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, que era el rey Josías, que nació 300 años después, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y eso es lo que hizo el rey Josías. Se cumplió como el varón de Dios lo dijo, porque estaba hablando por palabra de Jehová. Una de las cosas que aquí aprendemos y que ya le hemos mencionado es que cuando alguien habla por palabra del Señor, la palabra del Señor tiene cumplimiento. Si la palabra del Señor no tiene cumplimiento, si la palabra que se habló no tiene cumplimiento, no se cumple, entonces el Señor no ha hablado. Hablamos de nuestro corazón o hablamos de lo que imaginamos, pero no estamos hablando por palabra del Señor revelada. Pero en el caso de este varón de Dios, lo que él habló sobre el rey Josías exactamente se cumplió, así como él lo dijo 3 siglos después. Verso 3: y aquel mismo día, este profeta, que se le llama el varón de Dios, dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, porque Jeroboam adoraba el altar, gloria a Dios, y no adoraba a Dios. Hoy en día también esto tiene un mensaje para nosotros. Sabemos bien que este altar, o podríamos decir también este altar es sagrado por el uso que se le da. No vamos a menospreciar este altar, porque esta es la cátedra de la iglesia, es el lugar donde se da la palabra de Dios a la iglesia y a aquellos también que se acercan a escuchar. Y este altar es importante para nosotros, pero el altar más importante no es este. La cuestión es que hoy en día hay gente adoradora de este altar. Y está bien, este altar es sagrado, pero no se debe adorar este altar. No podemos ser adoradores de este altar, porque el verdadero altar, ¿sabe cuál es? Póngase su mano aquí. Aquí. Este es el altar. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en un altar de madera o de vidrio, de cristal. ¿Eso dice la Biblia? No, el Señor busca adoradores que lo adoren desde su espíritu, en espíritu y en verdad, desde el alma. Ese es el altar. Y el altar, este hay que cuidarlo, claro, porque este no va a estar descuidado. Pero hay que cuidar con mucho esmero este altar de adentro. La cuestión es que hay mucha gente que es gente de este altar y no de este altar. Y necesitamos ser gente del altar del espíritu. Ya le voy a mostrar algunas escrituras. Por ejemplo, en en Apocalipsis 1:9 o 1:10, 1:11. Apocalipsis 1:11. Juan, el apóstol, 70 años después que Jesús asciende al cielo, una generación después, Juan tiene una revelación del Señor. Si alguien se puede ubicar en Apocalipsis 1 y el verso 9, 10, 11, va a notar que Juan dice algo allí.
Yo estaba, dice Juan, en la isla que se llamaba Patmos, por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios, porque lo habían desterrado a Patmos, una isla abandonada en el mar griego, Egeo, una isla rocosa, desértica, y lo habían desterrado allí Domiciano. El emperador lo desterró, porque la historia de la iglesia dice que Domiciano, el emperador, tomó a Juan y le dijo a Juan: blasfema a Cristo, niega a Cristo, maldice a Cristo y salvas tu vida. Entonces Juan amonestó al emperador Domiciano, y Domiciano, lleno de ira, lo echó en un caldero de aceite hirviendo. Para sorpresa del emperador, Juan se salió del caldero de aceite hirviendo ileso, como los jóvenes del horno de fuego ardiendo. Y entonces el emperador romano le tuvo miedo y lo envió desterrado a la isla de Patmos. Ese es el contexto inmediato de lo que pasa en la vida del apóstol Juan. ¿Está escuchando este día? La fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír viene por la palabra. Entonces, algo que usted lee allí, yo creo que es el verso 11 o 10, donde Juan dice: yo estaba en el Espíritu. El 10. Yo estaba en ¿qué dice Juan? En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Cuál era el día del Señor? Este día. Porque este día es el día que el Señor resucitó. Muy temprano, antes que amaneciera, el Señor se levantó de los muertos después que fue crucificado. Y este es el día del Señor para nosotros los cristianos. Si otros adoran otro día, allí tiene a los judíos adorando el sábado, pero la Biblia dice: el fin de la ley es Cristo. Y los judíos están siempre en incredulidad, excepto el remanente de judíos que creen en Cristo, incluyendo aquellos que apoyan el ministerio de Dios. Esos judíos que creen, gloria a Dios, es el remanente. Pero la mayoría de los judíos están en desobediencia. Ellos siguen adorando el sábado. Y hay unos señores allí que invierten en redes sociales, que invierten en medios de comunicación, que invierten en templos, que invierten en literatura, que se llaman unos señores adventistas que adoran también el día sábado. Están más perdidos que los chinitos en Nicaragua. Este es el día en que el Señor se levantó de entre los muertos. Por eso la iglesia adora no adora el día, sino adora a Dios a través de este día. Gloria a Dios. Entonces Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Usted no ve que Juan diga: yo estaba en el altar del templo, sino que él estaba en el espíritu, de su espíritu conectado al Espíritu. Y vino a él la revelación del Apocalipsis. Así es que el pasaje de Primero de Reyes te habla de que hay que ser adoradores del altar del Espíritu, no del altar físico. Bendito Dios. Y entonces este varón que había clamado contra el altar de Betel, Jeroboam, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, como dijo el profeta, se desbarató allí el altar y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado
por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios, primero aquí, yo veo algo. Esa mano se extendió ¿para qué? Esa mano se extendió para dañar al varón de Dios. Pero el rey, al ver su mano colgando, seca, se llena de temor. Y dice, pero es un temor, como dice aquel refrán, son lágrimas de lagarto. Lágrimas de lagarto es que el lagarto puede, el cuento dice que el lagarto puede llorar, pero de todas maneras el lagarto te va a comer. Así es que son lágrimas de lagarto. Pero como le compartí el domingo anterior, Dios es misericordioso. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Qué grande es la misericordia de Dios, hermano. Qué grande es la misericordia de Dios. Porque este rey, que se le seca la mano por amenazar al varón de Dios, está pidiendo que la mano le sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Le hago una pregunta: ¿no debió una persona así tener temor de Dios? Al ver la señal del altar, de la ceniza, al ver su mano sanada, ¿no debió una persona tener temor de Dios y adorar a Dios? Eso es lo que uno piensa. Es lo que pasa también, hermano, con muchas personas sobre las cuales Dios hace un milagro, pero las personas dejan de adorar a Dios. En los ministerios cristianos, tal vez no solo en este ministerio, sino en muchos otros ministerios, muchas personas reciben sanidad, pero se apartan del Señor. Reciben un milagro y se apartan del Señor. Y recuerdo aquello que el Señor le dijo a aquel paralítico, que el Señor sanó. ¿Se acuerdan de ese paralítico? Ese paralítico estaba junto al estanque de Betesda, junto al manantial de Betesda, y no podía ir a tocar la agua, porque dice que un ángel agitaba la agua de vez en cuando, y el primero que corriera, llegara primero y tocara la agua, era sano. Pero como el paralítico no podía caminar, él se arrastraba, y otros que podían correr tocaban el agua primero y eran sanos. Entonces Jesús llega al manantial de Betesda y lo ve así, y él tiene misericordia y lo sana. Y lo sana. Y luego lo encuentra y le dice estas palabras: no peques para que no te sobrevenga una cosa peor. Hoy en día tenemos gente, no suena crítico esto, pero suena a exhortación. Que suene a exhortación, no a crítica. Tenemos gente en la cual Dios está obrando sanidad, milagro financiero. Dios lo saca de la deuda, Dios lo fortalece, Dios lo guarda, Dios le provee empleo, Dios bendice su negocio, y dejan de adorar a Dios, dejan de servir a Dios. Y el mensaje de Jesús al paralítico es: no peques porque te puede sobrevenir una cosa peor en tu vida. Esto pasa con este rey. Este rey, la mano le es restaurada y quedó, dice, como era antes.
Y el rey dice al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: un viejo profeta. Pregunté en el mensaje anterior, ¿este profeta era profeta o era un embustero? ¿Qué era este hombre? ¿Estaba en el ministerio o qué pasaba con él? ¿Había abandonado el ministerio? La Biblia dice que era un viejo profeta. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí estoy leyendo en el verso 11. Dice: un viejo profeta. Parece que estaba retirado del ministerio. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas el profeta responde: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Estaba mintiendo, no había tenido una revelación, era mentira. Le dice: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Aquí hay algo que se debe de aprender muy bien y que se aprendió con la vida de este profeta. Se demostró con ejemplo con la vida de este profeta, porque perdió la vida por esta decisión. Y es que Dios no va a hablar una cosa por su palabra y luego va a decir otra cosa por una revelación. Gloria a Dios. La fe está basada la fe viene por oír la palabra. El espíritu de fe viene de la palabra. ¿Cuánta fe tiene usted? Depende cuánta palabra tenga en su vida, en su corazón. Pero la lección que aquí aprendemos es: Dios no hablará una palabra a usted por su palabra y luego va a hablar otra palabra por una revelación. En el caso de este profeta, aquí miente, él está mintiendo. Pero le voy a decir algo: muchas veces a nuestras vidas se nos dicen palabras de revelación que tenemos que estar seguros que Dios te lo ha dicho a usted, a ti, a usted, se lo ha dicho. No sé si me está escuchando este día. Los que nos ven, nos siguen, nuestros estudiantes y pastores en el canal. Una vez y otras veces han venido personas a mí. En algún momento he necesitado algunas cosas, como por ejemplo, a veces he necesitado un carro. Y ha venido por palabra, dicen ellos, de Dios. Me han dicho esto: hermano, vaya a un lugar donde venden carros nuevos o usados y busque el carro que le gusta. Enciende el carro,
sáquelo a correr, unja el carro con aceite y mientras el carro va corriendo, diga: el carro es mío, el carro es mío, el carro es mío, el carro es mío. Les voy a decir una cosa, ¿acaso yo estoy loco para hacer una cosa como esa? No sé si me ha escuchado. Porque es que el Señor debe decirlo primero a nosotros. No que alguien te dijo: vaya, pide el carro prestado. Si ese carro usted lo choca, usted sabe lo que viene encima. Échele aceite al carro. Te voy a decir una cosa: si le echa aceite al carro, se mete a un serio problema. Otra cosa, aquí no le dan un carro para irlo a correr solo y probarlo. Y otra cosa es que yo no estoy loco para estar haciendo cosas y repitiendo cosas locas. El carro es mío, el carro es mío, el carro es mío, el carro es mío. Es que Dios debe decirlo primero a nuestro corazón, a nuestra vida. Y el mensaje aquí, yo le estoy poniendo un ejemplo, pero el mensaje aquí es claro. Dios habla una palabra a su vida y esa palabra puede ser que se lo diga por la Biblia, puede ser que se lo diga en un sueño a usted, puede que se lo diga en una revelación, en una voz audible, aún por un ángel. Pero Dios no va a cambiar lo que Dios ha dicho. No lo va a cambiar. Porque Él dice en un salmo: no mudará, no cambiará lo que ha salido de su boca. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces usted se pregunta: pastor, hermano, pero es que Dios no nos puede hablar. Sí, Dios nos puede hablar. Pero lo que aquí estamos diciendo es que Él no te va a decir una cosa primero y luego va a cambiar lo que Él ha dicho a usted en su corazón. Dice este principio, si tiene oídos para oír, oiga esta mañana. Dice que eso es Romanos 8:11 o Romanos 8:12 creo. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Me está escuchando? ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Si a mí me dicen: hermano, brinque, 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 reciba, 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 brincando, yo no me siento cómodo con eso porque el Espíritu no me da testimonio. Si otro se siente cómodo brincando y dándose la vuelta del gato de campana, está bien, ¿verdad? Pero si yo no me siento cómodo, es que el Espíritu no me está dando testimonio allí. Usted no se siente cómodo allí. Yo no voy a ir con un recipiente de aceite, un frasco de aceite y echárselo encima a un Mercedes-Benz, en la Mercedes-Benz. ¿Qué locura es eso? ¿Sabe cuánto me van a hacer pagar por manchar un carro como ese? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces viene la pregunta: ¿cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué es la pregunta del millón? Porque los creyentes estamos adaptados a caminar en un plano físico de las cosas y no hemos aprendido a cómo oír del Espíritu, cómo movernos en el Espíritu, cómo conectarnos al Espíritu. Pero el Espíritu, si usted se conecta al Espíritu como Juan, si usted está en el Espíritu dará testimonio a su espíritu. Recientemente tuve muchas pérdidas en unos negocios que yo hice. Siempre recuerdo una vez que yo le conté a un pastor norteamericano, amigo,
Y le dije, pastor, perdí unos miles de dólares en un negocio. Y me dijo el pastor, ¿pero de qué se aflige usted? Me dice. Por eso, yo acabo de perder 2.5 millones de dólares en unos negocios que hice. Y aquí estoy y he salido adelante. Y esa palabra me dio ánimo. Porque yo digo, si el Señor lo hizo con otros que perdieron, ¿cuántas veces más que yo? Pues el Señor también me sacará adelante a mí. Pero recientemente tuve unos incidentes donde tuve pérdida. Y oré al Señor. ¿Y sabes cuál fue la respuesta en mi espíritu? Fue que yo nunca me debí haber metido a esos negocios. Nunca me debí haber metido. Y entonces aprendí la lección. Nunca, nunca. Como me ha pasado a veces que me han invitado a lugares donde no, me refiero a lugares a ministrar, donde no me ha ido bien. Porque yo no fui sensible a oír la voz del Espíritu. Cuando esas cosas me pasaron, ministrando en lugares donde la gente no recibe, y han venido invitaciones de lugares donde yo no tengo testimonio del Espíritu, mejor digo, no quiero ir o no puedo ir. Porque el no de los cristianos es la palabra más difícil. Decir no. Y en este caso, la respuesta del Espíritu fue, en mi espíritu fue, nunca te debiste haber metido a esos negocios, nunca debiste haber ido a esos lugares donde te invitaron. ¿Y qué aprende uno? Uno aprende una lección. Que cuando Dios te dice algo, hay que seguir lo que Dios te dice. A veces ese camino puede parecer, no nos puede parecer bien, pero es el camino de la vida. Esto pasa con este profeta. Dios le dice, no comas pan, ni beba agua, ni te regreses por el mismo camino. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? No comas pan ni beba agua. El pan y agua es ayuno, ¿verdad? Este profeta fue en ayuno y estaba regresando en ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y estaba tratando con una nación llena de incredulidad, llena de idolatría. Él iba caminando centenares de kilómetros y regresando en ayuno y oración. Pero transgrede la palabra, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta viejo que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yendo se topó un león en el camino y le mató. Pero usted nota algo aquí, claro, esto se puede leer llanamente como una historia curiosa, pero la palabra es espiritual. Bendito el Señor. ¿Hay alguien aquí todavía? La palabra es espiritual. Se ha de entender espiritualmente. Pregunto, ¿por qué el león no atacó al burro? Al asno.
¿Por qué el león ataca al jinete, al profeta, y no ataca al burro? Ok, la pregunta la dejo saltando allí. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Pero qué interesante esto. El otro lugar de un profeta donde aparece un burro, ¿cuál es? ¿Se acuerda? El caso de Balaam, que el ángel de Jehová no daña al asna, sino el que daña al asna es Balaam, porque era más burro que la burra. Por eso dice el canto cristiano, es ese canto de un grupo que cantaba canciones infantiles, un grupo cristiano, decía: no todos los burros son tan burros, así dice la canción. No todos los burros son tan burros. Y en este caso, otra vez el burro está allí. Pero nota algo, que dice que el león estaba junto al burro y junto al cuerpo. Y no se comió ni el cuerpo del profeta, ni dañó al burro. ¿Qué hay aquí? Para los intérpretes de la Biblia, porque la palabra es espiritual, aquí hay un profundo significado. ¿Qué es el león? ¿Qué es el león? Dice que el león, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un poquito lo haya descuidado a usted y a mí, él está buscando una pequeña oportunidad que te regreses del camino, que comas pan donde se te ha dicho que no comas pan. Y Satanás está buscando una pequeña oportunidad, un pensamiento al que usted le dé lugar, un sentimiento, una palabra, una acción, un acto, y Satanás lo devorará, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual dice que hay que resistirle, hay que pararse firme en la fe y resistirle, luchar contra él en fe. Por eso dice la Biblia: no deis lugar al diablo. No den lugar al diablo. Gloria a Dios. El león está junto al asno y junto al cuerpo. Y el león no daña ni el cuerpo ni el asno. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Que no se diga esto de nosotros. Los de Agua Viva fueron rebeldes a la palabra de Dios. Por eso dicen que es mejor que digan: de aquí huyó desnudo, y no que digan: aquí murió vestido. ¿Ok? Por tanto, dice: Jehová le ha entregado al león. Dios nos libre, hermano. ¿Qué dice aquí su Biblia? Que el Señor entregó al profeta al león. Por eso el león no dañó el burro, porque fue el profeta el que fue entregado al león. Y qué interesante, hermano, esto, que Satanás no tocará nada que no se le haya permitido.
no tocó al burro, porque fue el profeta el que fue entregado al león por su desobediencia. Alabado sea el Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces Jehová le ha entregado al león, dice el viejo profeta. Hipócrita, ¿verdad? Como decía un predicador que le decía hipócrita a los cristianos. Digan amén, decía el predicador. Los hermanos decían amén, hipócritas decía. Porque dicen amén porque les estoy diciendo que digan amén. Entonces este profeta es hipócrita. Porque no fue él el que le engañó. Y dice, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado. Pero no dice, yo fui el instrumento de Satanás para engañar al varón de Dios. Le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino. Y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El asno, aunque a usted no le parezca, representa la fidelidad de Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros no somos obedientes, Dios puede usar hasta un asno, hermano. Como en el caso de Balaam y como en el caso de este profeta. Generalmente el asno debió huir. Ya que el león le perdonó la vida, el asno debió huir. Pero dice que el león, el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, lamentar y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo, ay, hermano mío, ay, hermano mío, ay, hermano mío. Pero no dijo, ay, qué hipócrita soy. Ay, que fui un instrumento de Satanás. A veces, aún los hermanos pueden ser instrumentos del enemigo. Eso es una de las lecciones que hay que aprender. Y nadie dice amén a eso. Claro que sí, no. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, dice el viejo profeta, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. ¿Por qué él pide esto? Porque el profeta dijo algo. Vendrá un rey que se llama Josías. Vendrá un varón llamado Josías. Y Josías desenterrará los cuerpos, los huesos de los sacerdotes idólatras y los quemará sobre el altar de Betel. Entonces este profeta sabía que si a él lo enterraban fuera del sepulcro del varón de Dios, a él también lo desenterrarían y quemarían sus huesos en el tiempo del rey Josías, porque fue un instrumento del diablo. Y dice, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Gloria a Dios. A voces dijo el profeta este mandato del Señor. Ahora, la fe siempre está basada en la palabra y solo en la palabra. Voy a decirle tres cosas rápido. Creo que me tomaré unos minutos en contra de la actitud de mis productores e iré rápidamente a tres pasajes. Uno es Jeremías 1:12. A ver, esos que quieren ver la Biblia, vean Jeremías 1:12. El otro es Amós 8:13 y el otro es Amós 9:11.
Gloria a Dios. E Isaías 55:10. Jeremías 1:12. Amós capítulo 8, verso 13. Amós 9:11. Isaías 55 y versículo 10. Jeremías 1:10 dice: vino a mí la palabra de Jehová. ¿Está aquí? ¿Cuántos están aquí todavía? Vino a mí la palabra de Jehová. Dice esto el profeta. ¿Qué dice la palabra? Vino a mí la palabra de Jehová. Y dice: ¿qué ves, Jeremías? ¿Alguna vez le ha hablado el Señor a usted? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Iglesia Agua Viva? ¿Qué ves tú, creyente? ¿Qué ves tú, pastor? Y Jeremías dice el profeta: veo una vara de almendro. Porque el almendro bíblico era precoz, rápido para producir. Y porque la palabra almendro significa apresuramiento. Es decir, rapidez, velocidad, aceleramiento. Y le dice el profeta: veo una vara de almendro. Y le dice la palabra del Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea que cuando Dios da una palabra, esa palabra es rápida para producir resultados. No sé si ha escuchado. Eso quiere decir que Dios acelera el proceso. Se lo voy a mostrar. ¿Qué dice Amós 9:11? ¿Qué dice Amós 9:11? Veamos Amós 9:11. Gloria a Dios. Déjeme hallarlo. A los que nos ven en redes, uy, me perdí. Perdón. Deme chance. Amós. Amós 9:13, perdón, es 9:13. Amós 9:13. Escuche esto. ¿Ha leído algún día usted esta palabra de Amós? ¿En algún momento usted ha leído esto en su vida? Escuche. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al que cosecha. Y yo pregunto, ¿eso es posible naturalmente? No, porque el que va arando va abriendo la tierra para poner apenas la semilla, pero aquí dice, en la mente de Dios, escuche, en lo natural esto no se puede, porque hay mucho tiempo de diferencia entre arar, sembrar y entre cosechar. Aquellos que están creyendo por un aceleramiento, por un milagro en su negocio, en su trabajo, en su ingreso, escuche esto que dice el profeta. ¿Usted cree que esto es posible? Porque aquí dice el Señor, el profeta, que vienen estos días. Y estos días están aquí. ¿Qué es? Dice, en que el que ara alcanzará al que ciega, al segador, y el pisador de la uva al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán.
espiritualmente, aquí hay una aceleración. Aquí hay una transposición de la palabra. Dios puede revertir una situación. Se puede reír y le doy permiso de que se ría. Ríase de lo que voy a decir. Pero Dios puede traer una cantidad de clientes a sus negocios que usted no lo imagina. Una vez me dijo una persona, me dice, milagro financiero. Claro, es que nosotros lo vemos con una mente natural. Pero ¿qué tal si le llaman tantos clientes? Si usted vende su trabajo, usted hace su trabajo en línea, ¿no cree usted que le pueden llamar tantos clientes que usted no dé abasto? Conforme a tu fe, te sea hecho. Bendito el Señor. Eso es acelerar. Y esa es una característica que la palabra de Dios tiene. Cuando Dios da una palabra, hay un apresuramiento por cumplir esa palabra. Isaías 55:10 dice: así como la lluvia riega la tierra y la hace germinar y producir fruto, así también es mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, cumplirá el propósito por la cual es enviado. Le dijo a Jeremías: mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y Amós 8:11 dice: vienen días sobre la tierra en que enviaré hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que para crecer en fe, escúcheme, finalmente, para crecer en fe se necesita hambre y sed de la palabra de Dios. Tenemos hambre y sed natural, de acuerdo, pero necesitamos hambre y sed sobrenatural. Hambre de la palabra, sed del oír la palabra de Dios. Aleluya. Podemos navegar en redes horas, de acuerdo. Podemos ver medios electrónicos horas, pero no se da cuenta que no podemos permanecer horas en la palabra. Si el permanecer en medio electrónico horas nos permite hacer nuestro trabajo, estar conectados a este mundo, el permanecer en la palabra horas nos conecta al mundo del Espíritu, al mundo de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Y entre más conectados estamos al Espíritu, es mayor el mover de Dios, mayor fe, mayor espíritu de fe hay dentro de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gracias por su atención. Gracias a quienes nos han seguido y nos han visto. Que tengan una feliz tarde y un feliz día.